No fue un plan, fue un accidente. En el momento en que el mundo casi se acaba, los dioses no estaban enfadados, ni vengativos, ni justicieros. Estaban horrorizados porque acababan de darse cuenta de que era su propia maldita culpa. Buscamos en la historia las sombras de los tiranos, pero las historias más antiguas susurran una verdad más aterradora. Hablan de 3 momentos en los que los propios dioses, en su infinita sabiduría, calcularon mal y llevaron la creación al mismísimo borde de la aniquilación. Estos no son cuentos de locura mortal. Este es el expediente sobre el error cósmico. Se nos ha enseñado a temer la ira de los dioses, pero los archivos del mito revelan que deberíamos haber temido su descuido, porque en 3 ocasiones olvidadas se tomó una decisión en los salones de la eternidad que casi garantizó nuestra extinción. La cuestión no es si erraron, sino por qué, y qué revelan estos errores divinos sobre el precario equilibrio de nuestro propio mundo. El primer error no comenzó con una explosión, sino con una chispa de compasión. Imagina que estás en el crepúsculo de un mundo naciente. Es un lugar de un frío y una sombra profundos. Tu gente se acurruca en cuevas, sus vidas dictadas por la salida y la puesta de un sol despiadado. Por la noche, emergen los verdaderos señores de la tierra, seres con garras y dientes que cazan en la oscuridad. Tu existencia es una plegaria frenética y desesperada por el amanecer. Este es un mundo sin fuego. Entonces, un titán, un ser de la magia antigua, mira desde las cumbres de la creación y ve tu lucha. Ve el temblor en tus miembros, el miedo en tus ojos, y en un acto de rebelión cósmica, roba una única y prohibida brasa del hogar de los dioses y te la trae. Siéntelo. Por primera vez, sientes un calor que no es el del sol. Ves una luz que no es la de la luna. Observas cómo los depredadores de la noche, que han atormentado cada uno de tus sueños, retroceden ante esta luz danzante y viva. Esto no es un regalo, es un génesis. Las crónicas nos cuentan que los dioses castigaron al titán por su transgresión, encadenándolo a una montaña por toda la eternidad. Pero aquí es donde termina el relato de los mortales y comienza la verdad divina. El castigo no fue por el robo, fue por las consecuencias que nunca previeron. Este fue su error. La profunda subestimación de la semilla que habían permitido que se plantara. Los dioses vieron cómo el fuego para calentar tus manos se convertía en el fuego para endurecer la punta de una lanza. Vieron cómo el fuego de la hoguera para cocinar se convertía en el rugiente horno de una forja, donde martilleabais los huesos de la tierra para convertirlos en herramientas de creación y en armas de guerra. Os dieron el poder de contener la oscuridad, e inmediatamente empezasteis a crear nuevas oscuridades por vuestra cuenta. Una chispa divina, destinada a nutrir, se convirtió en el catalizador de la ambición. Ardió en vuestras mentes, empujándoos a salir de las cuevas hacia las aldeas, luego a las ciudades, luego a los imperios. Era el fuego de la industria, el fuego de la invención, el fuego que un día alimentaría máquinas capaces de destruir montañas. Le habían dado un rayo a un niño y ahora eran impotentes para evitar la tormenta que se avecinaba. El mundo no sería destruido por la ira divina, se dieron cuenta, sino por el impulso incontrolado de un don divino. El primer error no fue dar el fuego, fue la incapacidad de imaginar la sombra que proyectaría. El segundo error no nació de la compasión, sino del miedo. Tras la edad del fuego y el hierro, hubo una edad de oro. Un reino celestial había alcanzado su cenit. Un reino tan perfecto, tan equilibrado, que estaba encarnado por un único y amado Dios. Él era el resplandeciente, el Dios de la luz y la belleza, y su existencia garantizaba el orden del cosmos. Pero con el orden perfecto, llega el terror perfecto de perderlo. Una profecía fue susurrada en los oscuros rincones de la creación.
una profecía que predecía la muerte de este Dios resplandeciente, un evento que desencadenaría un invierno final e interminable y el ocaso de todas las cosas. Y aquí, los amos del universo cometieron su segundo error. Decidieron desafiar al destino. Su madre, la reina de los dioses, en un pánico de amor maternal, comenzó una misión grandiosa e imposible. Viajó a los 9 reinos, desde las raíces del mundo hasta las estrellas centelleantes, y extrajo un juramento de todas y cada una de las cosas existentes. Imaginad su súplica. Se plantó ante el fuego y el agua, el hierro y la piedra, el veneno y la plaga, la bestia y el árbol, y les hizo prestar un juramento sagrado, que nunca harían daño a su hijo. Y estuvieron de acuerdo. El Dios resplandeciente era ahora invencible. Fue el acto de control definitivo, de la voluntad divina impuesta sobre el tejido mismo de la realidad. Los dioses celebraron su victoria sobre el destino. Lo convirtieron en un juego, lanzando hachas, flechas y rocas al Dios resplandeciente, riéndose mientras cada arma se desviaba, negándose a tocarlo. Pero ¿por qué llegaron a tales extremos? Por su miedo. ¿Y por qué temían? Porque la profecía no solo predecía una muerte, sino su muerte. ¿Y por qué la creyeron? Porque en lo más profundo de sus corazones inmortales sabían que incluso los dioses son solo personajes en una historia cuyo final ya ha sido escrito. Este es el giro. El error no fue el dios embaucador que encontró el resquicio. El error fue la soberbia de la reina. En su frenética misión por conseguir un juramento de todo, pasó por alto la más pequeña e inofensiva de las cosas, una ramita de muérdago. Era demasiado joven, demasiado insignificante para ser una amenaza, pensó. En su arrogante intento de dominar la realidad, crearon el único punto ciego que el destino necesitaba, la única cosa en toda la creación que no había prestado juramento. Se forjó un arma con aquella hierba olvidada, y en medio del juego de risas de los dioses, fue lanzada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier montaña. Las risas murieron, y mientras el dios resplandeciente caía, el sol parpadeó en los cielos. Por primera vez, un viento frío sopló por los salones de los dioses. El gran invierno había comenzado. No habían evitado la profecía. Con sus propias manos aterrorizadas, habían construido el camino que llevaba directamente a ella. Ese día aprendieron que el destino no es una cadena que se pueda romper, sino un hilo que se aprieta cuanto más luchas contra él. El tercer, y quizás más aterrador error, no nació de la compasión ni del miedo, nació de la irritación. Imaginad un mundo rebosante con su primera verdadera cosecha de humanidad. Éramos ruidosos. Nuestras plegarias y nuestras maldiciones, nuestras risas y nuestras guerras, nuestro incesante construir y deconstruir, el ruido de todo ello se alzaba hasta los cielos. Era un clamor constante e irritante que perturbaba la paz de lo divino. Para un dios en particular, el gran rey de las tormentas, este ruido era una molestia intolerable. Le impedía dormir. Este drama cósmico no comenzó con un juicio sobre nuestra moralidad. Comenzó con un dolor de cabeza. Así que decidió, en un ataque de despecho cósmico, resolver el problema. Lavaría el mundo entero. Traería un gran diluvio para silenciar el incesante ruido de la humanidad de una vez por todas. Otros dioses protestaron, pero la voluntad del rey de las tormentas era absoluta. Llegaron las lluvias, los océanos se alzaron, el mundo se ahogó y hubo, por fin, silencio. Aquí es donde la historia comienza de verdad. Mientras las aguas retrocedían, los dioses contemplaron un mundo limpio de vida. Estaba impoluto, estaba en silencio y estaba vacío. En ese silencio devastador, los dioses sintieron algo que nunca antes habían sentido: hambre. El humo de los altares mortales ya no llevaba el aroma del sacrificio a sus salones. La energía de la adoración mortal
ya no alimentaba su poder. Las historias que les daban sentido ya no se contaban. Su error se reveló en un instante de naciente y absoluto horror. En su prisa por silenciar a su creación, habían cortado su propio sustento. Un Dios sin un creyente es solo un nombre olvidado, un susurro en el viento. Habían cometido un acto de control de plagas cósmico, solo para darse cuenta de que estaban a punto de morir de hambre en su mundo perfecto y silencioso. Cuando la única barca que transportaba a los últimos de la humanidad finalmente se detuvo, su capitán construyó un altar e hizo una ofrenda quemada. Su aroma, la primera plegaria en un mundo nuevo, se elevó a los cielos, y los textos antiguos dicen que los dioses, al olerlo, se arremolinaron alrededor del humo como moscas, desesperados, humillados y hambrientos de la misma conexión que tan arrogantemente habían destruido. Casi se habían aniquilado a sí mismos para conseguir un momento de paz. Entonces, ¿qué sacamos en claro de estos tres errores divinos? El fuego descontrolado de la ambición, la lucha condenada contra el destino, la rabia petulante que destruye su propio propósito. No son tres eventos separados, son tres versos de un único poema épico, una advertencia sobre la ilusión del control. Los dioses creían que su poder los convertía en amos de la consecuencia. Nos dieron fuego para dar forma al mundo. Se aterrorizaron cuando empezamos a forjar nuestro propio destino, y en un espasmo final y frustrado, intentaron deshacerlo todo, solo para casi deshacerse a sí mismos. Estas no son solo historias, son espejos, porque el fuego está en nuestras manos ahora. El poder de remodelar el mismísimo código de la vida, de construir mentes con rayos y silicio, de encender el átomo. Ahora nos encontramos donde ellos estuvieron una vez, blandiendo poderes que apenas empezamos a comprender. Estos antiguos mitos resuenan como una pregunta para nuestro tiempo. Hemos aprendido la lección que los dioses aprendieron demasiado tarde, que el verdadero poder no es la capacidad de actuar, sino la sabiduría de prever. Entender que cada don proyecta una sombra, que cada certeza tiene un punto ciego, y que nuestra propia supervivencia está inextricablemente entrelazada con las mismas cosas que podríamos sentirnos tentados a destruir. El mundo casi fue destruido por los dioses. La pregunta es, ¿seremos nosotros lo suficientemente sabios como para no repetir sus errores?